Issei Sagawa, el caníbal de París. Una escena macabra, una historia que parece sacada de la peor de las pesadillas, pero es completamente real. Hoy entraremos en la mente de Issei Sagawa, el hombre diminuto con deseos monstruosos que estremeció al mundo en 1981, en el corazón de París. Esta no es solo una narrativa de un caso real, es un viaje a lo más profundo de la psique humana, donde la obsesión y el horror chocaron de manera brutal. Imagina un joven tímido, de apariencia inofensiva, un estudiante extranjero persiguiendo un futuro en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Pero lo que nadie imaginaba era que en su interior latía el oscuro deseo de cumplir una fantasía grotesca que pondría fin a una prometedora vida y desencadenaría uno de los casos más inquietantes en la historia de los crímenes humanos. Issei nació en 1949 en Japón, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño, sufría complejos debido a su frágil físico, baja estatura, complexión débil. Comparado con otros niños, siempre fue visto como alguien que debía ser protegido. Pero mientras crecía, su mente comenzaba a albergar pensamientos que no podía compartir con nadie. Tenía una obsesión peculiar, la fascinación con mujeres occidentales, particularmente de piel clara. Era un deseo que comenzó con admiración, pero con el tiempo reveló algo mucho más oscuro. Desde joven, fantaseaba con consumir a las mujeres que deseaba, creyendo que de alguna forma esto lo conectaría plenamente con ellas. Mientras tanto, su familia lo impulsaba hacia una vida de prestigio, pero tras mudarse a París para continuar un doctorado en literatura, el aislamiento, la inseguridad y su obsesión crecieron más allá del control. René Hartevelt era una joven holandesa con un futuro brillante. Inteligente, carismática y decidida, había llegado a París para ampliar sus horizontes en el campo académico. Allí conoció a Issei, su compañero de clase, quien enseguida la invitó a practicar francés en su apartamento. Para René, Issei no representaba una amenaza. Frágil, cortés y aparentemente indefenso, aceptó la invitación como un gesto de amistad. Pero a medida que cruzaba el umbral de ese departamento, poco podía imaginar que su vida estaba llegando a un final abrupto y horroroso. Era una tarde de verano en 1981 cuando sucedió todo. Issei, armado con un rifle, observó a René mientras practicaban lectura juntos. Ese día, decidió que cumpliría su perturbadora fantasía. Mientras René leía en voz alta, él la apuntó y disparó sin previo aviso. El repentino sonido del disparo y el impacto pusieron fin a la vida de la joven, pero para Issei, esa era solo la primera parte de su macabro plan. Tras el asesinato, mutiló el cuerpo de René para consumir partes de él en lo que describió como el cumplimiento de un deseo que había reprimido toda su vida. Documentó sus acciones con fotos y notas, como si estuviera tomando un retorcido recuerdo de su crimen. Sin embargo, como muchos criminales perturbados, Issei cometió errores. Al intentar deshacerse de los restos del cuerpo en 2 maletas, su comportamiento sospechoso llamó la atención de los transeúntes. Cuando la policía llegó, lo atraparon de inmediato y en su apartamento encontraron pruebas irrefutables del crimen. Su confesión no dejó lugar a dudas. Admitió su culpabilidad y relató con escalofriante detalle todo lo que había hecho. Lo más impactante fue su falta de arrepentimiento. Para él, era como si finalmente hubiera alcanzado una liberación personal. A pesar de la contundencia del caso, el sistema judicial encontró un problema. Issei fue evaluado por psiquiatras en Francia, quienes lo declararon mentalmente incapaz de enfrentar un juicio. Como resultado, fue deportado de regreso a Japón bajo la condición de ser internado en una institución psiquiátrica. Pero al llegar a Japón, el caso dio un giro inesperado. Aprovechando lagunas legales entre ambos países, Issei no solo evitó pasar tiempo en prisión, sino que fue puesto en libertad pocos años después, al ser considerado curado por los médicos japoneses. Esto desató un indignante debate internacional. ¿Cómo era posible que un crimen tan atroz quedara sin el debido castigo? La familia de René quedó destrozada, mientras Issei evitaba la justicia por completo. Tras su liberación, Issei no desapareció. Al contrario, se convirtió en una figura pública. A menudo daba entrevistas donde hablaba de su crimen sin ningún tipo de remordimiento.
Incluso escribió libros con gráficos perturbadores para detallar sus fantasías y acciones, ganando dinero a través de la curiosidad de una sociedad que por alguna razón lo convirtió en un macabro personaje mediático. Es aquí donde surge una pregunta importante: ¿hasta qué punto nuestra fascinación con lo grotesco contribuye a glorificar a figuras como él? Issei aprovechó el morbo del público para hacerse famoso, pero dejando una huella de polémica y ética cuestionable tras de sí. El caso de Issei Sagawa es uno de los ejemplos más claros de cómo un acto criminal puede trascender el ámbito de la justicia y volverse un fenómeno cultural. Sus acciones no solo traumatizaron a quienes lo rodeaban, sino que también abrieron debates profundos sobre la justicia, la enfermedad mental y los límites del entretenimiento. ¿Por qué nos fascinan historias como esta? ¿Qué nos atrae hacia lo oscuro y desconocido? Para los fanáticos del true crime, este relato sirve como un recordatorio de que la línea entre lo humano y lo monstruoso puede ser aterradoramente delgada. La historia de Issei Sagawa no es algo que se olvide fácilmente. Nos invita a hacer preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la influencia del contexto cultural y la responsabilidad de la justicia ante actos tan brutales. Al cerrar este capítulo, dejamos una pregunta para ti: ¿qué hace que una mente aparentemente normal cruce el umbral hacia lo inimaginable? En el caso de Issei, lo descubrimos de la manera más aterradora posible,